Saludos, magos y brujas, a un nuevo video. Creo que no necesito más introducción para esto. En este sábado de cine venimos a hablar de Los secretos de Dumbledore. Así que, comencemos. Ya antes les conté que para mí en el pasado fue difícil encajar y tener amigos en la vida escolar. Pero pensar en Hogwarts es todo un mundo. No solo me daba tema de conversación en el pasado y me lo sigue dando, sino que me permitió conocer personas, ser un poco más sociable. Además, me ayudó y me permitió sentirme parte de algo que me impregnó del todo en este universo. Solo diré que cuando visité Universal Orlando lloré al llegar a entrar al callejón Diagon por su valor emocional para mí. Y bueno, es que incluso mi mejor amiga y yo solo diré que el Wizarding World y Godalming son parte de las bases de nuestra amistad. Por lo que entenderán que la nueva entrega de esta serie de películas de animales fantásticos era para mí muy emocionante y además, diría yo, incluso tenía un valor ciertamente emocional. Igual que para muchos otros fans. Y wow, vamos a ver el resultado, porque creo que hablaremos bastante de esta película. Así que ya sin nada más en esta corta introducción, ya saben, demos paso a los datos rápidos. El director de esta película es David Chase, ya conocido por dirigir entregas anteriores de Animales Fantásticos y también de la saga de Harry Potter. Los géneros de esta película son fantasía, drama y aventura. La duración total de ella es 2 horas con 3 minutos. Y entre los más destacados del reparto podemos mencionar a Jude Law como Albus Dumbledore, Eddie Redmayne como Newt Scamander y Mads Mikkelsen como Gellert Grindelwald. Aquí vamos con un resumen rápido sin spoilers, en el cual veremos que en esta película, Albus Dumbledore sabe mejor que nadie que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald está haciendo planes para apoderarse del mundo mágico. Albus también sabe que por su antigua relación y sus sentimientos de amor que perduran un poco, aún no puede enfrentarse a él. Sin mencionar claramente que es casi posible de disolver el pacto de sangre que tienen desde la entrega anterior. Por lo que para él es imposible enfrentarse directamente a Grindelwald. Es entonces que confiará en nuestro amado magisólogo Newt Scamander y su maleta llena de criaturas mágicas. Debido a esta severa amenaza, Newt liderará un valiente grupo seleccionado por Dumbledore para cumplir esta misión lo antes posible, ya que el tiempo no está a su favor, y menos con la tensa situación política del mundo mágico en aquel momento. Tras estos datos rápidos y esta breve sinopsis sin spoilers, iniciemos de una vez con mi opinión. Pero antes de iniciar, y me voy a poner un poco seria aquí, antes de iniciar con lo bueno, lo malo y lo feo de esta película, en mi opinión, quiero dejar en claro que no estoy de acuerdo con hablar sobre las polémicas cuando opino o reseño materiales audiovisuales, literarios o similares. Ese tipo de opiniones respecto a ese tipo de cosas que pasan en producciones y similar, los dejo para otro tipo de videos. Principalmente, si quieren mi opinión al respecto de todos esos temas, pueden visitar mis videos en TikTok. Ahí sí hablo más al respecto y centrándome en opiniones respecto a este tipo de temas. Esto lo hago de esta forma porque siempre que tomo un material, dígase película, libro o demás, quiero juzgarlo por lo que es, por sus valores narrativos, de actuación, artísticos, etc. Y no simplemente cegarme ante lo que todos están diciendo o lo que todos se quejan de porque al final eso perjudica no solo a los involucrados, sino que indirectamente al material que nada tuvo que ver. Quería dejarlo en claro, pues con esta película siento que se puede ver lo mucho que las polémicas y manejo de medios y de temas mediáticos de pueden perjudicarlo. Ya dicho todo esto, vamos con lo bueno. Lo he dicho más de una vez porque pues he aprendido y estudiado sobre el tema, y es que un guión es la columna vertebral de cualquier película. Sin él no se logra nada. Un buen guión puede llegar a dar una mala película, eso es cierto, tal vez porque hubo diferentes factores en la producción y así que lo causaron, pero un mal guión jamás será una buena película. Un mal guión da una mala película. Y aquí
gracias al cielo tenemos un guión bastante bueno. Y esto obviamente ayuda desde el segundo cero al resultado, es decir, la película. La cosa es que Rowling es principalmente una escritora de literatura, y eso lo hace bastante bien. Oigan, 7 libros lo prueban al menos. Pero también ya hemos podido ver que Rowling no tiene tanta experiencia escribiendo para cine, a diferencia de otros escritores que con los años han logrado escribir para ambos, separando bien el hecho entre escribir para literatura y escribir para cine, haciendo ambas de una buena forma. Pero vuelvo y digo, entendiendo las diferencias y necesidades de cada una dependiendo a cuál se estén dirigiendo. Y esto lo han hecho también que incluso han logrado escribir y logrado adaptar sus propios libros. Pero Rowling se nota que escribe para cine como lo ha hecho con sus libros, introduciendo personajes, giros y demás que creo que funcionarían más si Animales Fantásticos fuera una serie de libros, pero no funcionan tanto en su forma de presentarse cuando lo hacen siendo que es una película. Pero Rowling se nota que escribe para cine igual que lo ha hecho en sus libros, introduciendo de cierto modo unos personajes, giros y demás que creo que funcionarían más si Animales Fantásticos fueran una serie de libros, pero no funcionan tanto teniendo en cuenta que son una serie de películas. Por el contrario, han llegado a hacerlo enredados, redundantes, poco interesantes, con un excesivo uso del Deus Ex Machina en algunos momentos, o simplemente se tornaba en algunos fragmentos aburrido. Esto refiriéndose y que hemos podido ver de mayor o menor medida en las entregas anteriores de esta saga. Pero aquí estamos hablando de lo bueno, así que ya creo que imaginan por dónde voy. Este punto se lo lleva en esta entrega porque vaya que ha mejorado mucho. No me malentiendan, las dos entregas anteriores también me gustaron muchísimo, pero sí llegó a haber momentos, al menos uno o dos, en el que yo decía, creo que esto funcionaría más si esto fuera un libro y no una película. Pero en esta no pasa casi este punto, por eso le doy mi punto a favor en este aspecto. Ahora, siento que esto quizás es debido a que este guión está coescrito por Rowling, pero también tiene la participación de un guionista, Steve Kloves, alguien que no solo se nota sabe escribir para cine, es un guionista, sino que además ya sabe y está permeado por el mundo mágico, porque él también ya ayudó con su participación en otras adaptaciones, principalmente en la saga de Harry Potter, y ahora aquí repite como co-guionista. Y esto creo que ayuda mucho porque veo que la trama fluye más, de una manera mucho más natural. Nos mantiene conectados desde el segundo 0 hasta el último segundo de la película, siendo esto interesante y llamativo, con giros adecuados en los momentos y actos correctos. Por eso me parece un punto a favor y muy importante, y me gustó bastante, lo admito. Ahora, en general, todo lo demás que voy a mencionar en lo bueno, obviamente tendrá el guión inmersamente mencionado entre cada punto, pero bueno, eso es porque ya dije, el guión es la columna vertebral de toda película. Ahora, hablando de la historia como tal, no tanto en la parte técnica mencionando el guión, sino en la historia como la vemos en la película y todo, a mí me encantó la película. Es intrigante y el nombre de esta entrega toma todo el sentido del mundo. Los secretos de Dumbledore nos está refiriendo no solo a nuestro personaje que sería casi principal, que es Albus, sino también a lo que serían los secretos de esta familia, o lo que es lo mismo, principalmente de los dos hermanos. Y que de alguna forma también, más centrada específicamente, podemos ver y conocer más a profundidad a un personaje que nosotros ya sabemos quién es. Es Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, alias el criacerdos para el matadero. Ok, no, pero entiendes mi punto. A lo que me refiero es que nosotros desde ya mucho antes conocemos a Dumbledore como este modelo casi perfecto del arquetipo del sabio, del mentor. Prácticamente él sabe lo que puede llegar a pasar y prevé lo que se debe hacer para evitarlo. Pero aquí en esta entrega estamos conociendo un poco más de los matices de este personaje. Aunque sí, nosotros al igual que Newt y los demás estamos confundidos y desconcertados ante los planes de Dumbledore, porque no sabemos a dónde nos lleva. Sabemos y esperamos que salgan bien, pero esta intriga está muy bien desarrollada. Además nos permite conectar con los personajes. Y al final casi que nos decimos, ¡ja! Dumbledore sabía que esto iba a pasar, o al menos ayudó a que pasara. Y espero que sí saliera según el plan de él. Esto me conlleva al siguiente punto a favor, que yo siento que ayuda en gran medida, aunque más o menos, y es los personajes.
Se nota que todos los involucrados conocen bien a sus personajes, desde el guión, el director y por supuesto los actores, ya que ellos les dan el valor debido a cada uno. Albus, por ejemplo, se nota el peso que le da Jet Law. ¡Yo! Lo hace maravilloso. Podemos entender que si bien es ya dije, sabio, todavía no es el arquetipo del maestro que conocemos en Harry Potter y que vimos desde aquella vez. Va camino a serlo, pero aún le falta para hacerlo. Y eso se nota porque si bien sus planes tienen una idea, a veces no son un tanto pulidos como lo pudieron haber sido en Harry Potter. Están incluso un poco incompletos, tirados a la yo lo hice y espero que funcione. Y sí está funcionando, pero la verdad había 50% de probabilidad de que no funcionara. Además podemos ver que bajo esa imagen que todos tienen de él, unos admirándolo o apoyándolo y otros odiándolo, hay un hombre conflictuado, agobiado y lastimado incluso. Alguien que sigue lamentándose por sus errores del pasado, que quiere hacer lo correcto, pero a su vez no supera aún lo que su corazón siente y sintió, y además no se cree digno de ser el que muchos creen que es. Seguimos con Newt. Él es un pan de Dios, eso lo sabemos. Lo amamos, lo queremos abrazar. Es un Hufflepuff de corazón nato y puro. Pero también notamos su crecimiento desde lo que vimos en la primera entrega hasta donde ha llegado hasta ahora. Pasar de ser un chico introvertido, casi nervioso, con poca capacidad de interacción social con personas, dedicado casi al 100% al cuidado y su amor por las criaturas mágicas, ya que para él es más fácil ser él mismo con ellas, a ser este chico que ahora, sí, bueno, aún mantiene claro parte de esto que ya hemos visto, pero ha mejorado mucho, se le ve más valiente y dedicado, incluso toma por momentos un rol casi de líder y aprendiz de Dumbledore. Ahora, crecimientos como estos también los vemos en personajes como Jacob y Queenie. Los hemos visto y los hemos entendido desde el primer momento, hemos visto cómo sus ideas cambian, pero aún así mantienen su esencia. Pero ahora también hemos visto un crecimiento en estos personajes, han luchado por lo que creen o incluso dado cuenta de sus errores. Y esto es algo muy bueno para el desarrollo de personajes, incluso en personajes nuevos en esta saga pero que ya conocíamos. Ejemplo de esto, Aberforth, Dumbledore, el hermano de Albus, que se nota tiene un cambio conforme avanza y se desarrollan los hechos. En lo personal, amo a Aberforth, porque es un personaje que no solo me gusta ver, sino que me alegra pensar que su arco también tiene que ver con lo que él ha vivido. Luego de sufrir y perder tanto al grado de verse sumido en su propio odio, ha logrado tener, fuera o no, un cambio que brevemente y poco a poco le da aquello que se le había arrebatado antes. Al menos por un instante puede decir que tiene algo de lo que ha perdido y lo puede disfrutar aunque sea brevemente. En Credence no lo niego, sé que se queda un poco corto frente a todo lo que ya mencionaba en otros personajes, pero al menos ya lo vemos teniendo también un cierre luego de haber sufrido tanto. Sí, él también crece como personaje. Y de Grindelwald, debo decirles que adoré el trabajo de Mads Mikkelsen. Ok, antes de decirles mi punto de por qué me gustó la interpretación de este actor y por qué me gustó este personaje, quiero dejarles algo en claro. Una cosa que me parece importante aclarar y que en este momento sí me voy a poner un poco seria porque es un tema importante. Quiero dejar en claro que yo jamás estaré de acuerdo ni apoyaré que se le moleste, acose o demás a un actor en medios y redes sociales por la interpretación de sus personajes, por sus personajes interpretados. Jamás podré estar de acuerdo con algo así. Es algo en lo que nunca estaré de acuerdo y que no solo me molesta, sino que también me ofende en lo personal. ¿Por qué? Porque también siento que cuando llegan a pasar casos como estos, se nos olvida que más allá de figuras públicas, también son personas. Los actores también son personas. Que te guste más la interpretación de Johnny Depp en las entregas anteriores, está bien. Que no estemos de acuerdo, y en eso me incluyo, con las decisiones tomadas por Warner al respecto de ese tema, y ojo, les aclaro, vuelvo y digo, yo no estoy hablando de polémicas, pero creo que es importante aclarar este punto. Que no estemos de acuerdo con las decisiones tomadas
por Warner al respecto porque se demostró que eran injustas e incorrectas, también está bien. Digo, en ese punto estoy de acuerdo. Pero no puedo estar de acuerdo cuando empiezan a insultar y criticar sin fundamentos a un actor y su interpretación solo porque no estuviste de acuerdo con las decisiones tomadas por los ejecutivos mucho antes de la producción. Que los ejecutivos, productores y demás al momento de la producción eligieran a Mikkelsen fue porque creyeron era la decisión correcta. Si no te parece, está bien que no te parezca. Si estás molesto, estás molestos con ellos, pero no con el actor. El actor no tiene la culpa. A él se le dio un rol y le dio su propio estilo y lo hizo increíble. Te guste o no, está bien, pero no te ciegues por la polémica, ni te sesgues a pensar algo ante las ideas que puedes ver sin ver el resultado que se dio, sin ver la película, solo porque lo ocurrido afuera de esta te diga que no te parece. Vuelvo y digo, que tengas estas posiciones está bien, pero no está bien que por eso arremetas contra el actor que no tiene la culpa. La película y su resultado se juzga por sí misma, no porque las redes afuera o lo ocurrido fuera de la producción dictaminen lo que es la película como tal. Y en este punto, aclarado claramente, lo que pasa afuera no tiene que ver con la interpretación de un actor. Vuelvo y digo, a él se le dio un papel, lo hizo, le dio sus matices y su estilo propio de interpretación y lo hizo muy bien, como para que vengas a seguir criticando por algo que salía fuera de sus manos. Así que solo quería dejar esto en claro porque me parece muy importante. Dicho todo esto, creo que Mikkelsen lo hizo genial. Nos dio un Grindelwald con matices, uno que de verdad te da miedo y que a mí incluso me atemorizó. Yo decía, sí da miedo. Su interpretación en este rol ayuda y da para que el personaje absorba la tensión y tensión en sus escenas. Es estratégico y maquiavélico y manipulador. Es un lobo con piel de oveja, claramente. Eso es maravilloso. Ese es Grindelwald en esta entrega. Un lobo con piel de oveja. Que nosotros sabemos que es malo porque vemos sus verdaderas intenciones, pero que también entendemos por qué los demás lo ven como lo que podría ser algo así como su salvador. Lo ven porque solo ven la idea buena, alguien que creen que va por el bien de ellos, pero que en realidad solo busca un bien propio. Su ansia de poder y cómo ésta lo corrompe cada vez más, iniciando quizás en el pasado, algo que no vimos del todo, pero que sabemos que quizás en el pasado era una buena intención, algo que incluso compartió con Albus, pero que ahora saca a relucir que solo desea poder, sin importar lo que deba hacer para conseguirlo. Además, ese detalle de ver ese fragmento del futuro ayuda a la intriga, porque en la historia busca ver que los protagonistas actúen o logren engañarlo, pese a que él medio sabe lo que puede ocurrir. La participación de los animales también tiene su punto a favor, ya que no solo lo que estamos viendo está allí para darle nombre y sentido a los encabezados de cada película, o simplemente para hacer un alivio cómico y tierno, o para vender merchandising de peluches kawaiis, sino que existe, tienen un peso muy fuerte en la historia, un peso bastante importante, en específico uno de ellos. Otro punto que considero a favor es la subtrama o historia de la subtrama política. Creo que el arco político como subtrama de esta historia es maravilloso, más porque también nos muestra cómo en nuestra propia realidad pueden llegar a ocurrir estas cosas o han ocurrido, cómo con estrategias, estratagemas, astucia o incluso carisma se puede llegar a manipular a las personas, a las masas, como si fueran borregos, ante una decisión que en realidad es tan importante como quién gobierna algo que será importante para nosotros, plasmando de aquí de alguna u otra manera cierta crítica o criticando lo que vemos en la realidad, porque podría llegar a pasar o incluso
ha llegado a pasar en la realidad. Eso es algo para pensar un rato, no sé, es que o sea, por ejemplo, ese momento en el que Geller deja su auto, que de alguna forma sería como un símbolo, por así decirlo, de poder y estatus, y se deja llevar por la multitud, y la multitud es quien lo lleva hasta la escena de la gala de candidatos. Dios, es que es maravilloso. Es de lo mejor que han hecho. Demuestra cómo él puede manipular diciendo a los de la gala, miren, soy quien el pueblo quiere y a quien están eligiendo como salvador. Y al pueblo le dice algo como, mírenme, soy su salvador, valórenme porque yo estoy aquí a su nivel, camino a enfrentarme a los que se creen de mayor valor, como se puede ver. Y por eso lo llevan, o sea, es casi metafórico. O por lo menos yo lo veo así, a mí me encanta por eso. Finalmente mencionaré que los aspectos técnicos como el diseño de producción y demás me gustó mucho. Es que en serio se nota la investigación de la época y cómo encajar lo que pasa y cómo se desarrolla en esta época el arte, el vestuario, todo, con lo que ya conocemos del mundo mágico. Y cómo le dan valor a esto. Es todo lo que se ve en el mundo mágico, quizás en otras épocas anteriores a Harry Potter, pero es mágico. Y eso es increíble porque cogen los antecedentes reales, lo unen a lo que ya conocemos del mundo mágico y forman algo perfecto. Algo que yo diría, sí, yo creo que en esa época así era el mundo mágico. Pero bueno, esos eran todos los aspectos a favor. Ahora vayamos con lo malo. Ahora, en los aspectos negativos aquí también tenemos de qué hablar. Primero mencionaré a los personajes. Sí, ya sé que antes elogié a los personajes, pero también dije que es un punto a favor a medias. Porque si bien dotan a muchos de un propio matiz o matices que le dan vida, luego tenemos casos como el de Cap, del cual ni siquiera sé por qué estaba allí. O de qué sirvió en realidad, o sea, lo digo, en serio, sus escenas en momentos se sentían que sobraban. Y esto no es culpa del actor, sino es ya una cuestión de tener tantos personajes y cómo darle valor a cada uno. Porque no se le dio tanta trascendencia o profundidad, no se nos dieron tiempos para empatizar con él. En serio, era como que él ayudó en el plan, pero en general nomás estaba allí y ya. Y ahí ya estuvo. Pudo haber simplemente no estado y tampoco era como cambiara tanto la trama. Eso también creo que pasa con los candidatos en el tema político de la historia. O sea, de ellos casi ni conocemos nada. O sea, ni siquiera antes de que se los mencionaran, ni siquiera sabíamos quiénes eran, ¿no? O por qué estaban ahí de candidatos. Se nos impide que tomarnos del todo en serio a cada uno de ellos, que en serio decir, wow, su peso es tan importante como el cargo en el mundo mágico que recaiga en uno de ellos. En específico me estoy refiriendo casi a este personaje, cuyo nombre ni siquiera me acuerdo en estos momentos, y es porque queda tan relegado tras unas cortas apariciones que hasta sentí pena por él, o sea, decía, wow, o sea, como que siento que lo están relegando mucho, no deberían hacer eso. Y en el otro caso de la otra candidata, la señorita Santos, si mal no estoy, creo que faltó un poco, que nos mostraran un poco más de ella, al menos solo un poco, porque por qué era digna y no solo por los breves instantes en los que vimos que es buena, sino tal vez conocer un poco más, saber un poco más, ya que la subtrama política tiene un peso tan importante, creo que sí hubiera sido importante mencionar un poco más y conocer un poco más de estos personajes. Esto no es bueno porque por un lado tiene súper arcos y matices en personajes como los que ya mencioné en lo bueno, y por otro casi que son personajes otros que no tienen casi matices, en los que no se les explora mucho, aunque tienen un valor y una importancia en la trama, y tanto que parecen cartón piedra, personajes así recortaditos de cartón piedra, están ahí, luego ya no están, y luego vuelven a estar. Y eso no está bien, porque si me estás dándoles un valor es por algo, quiero saber por qué. Ahora, entiendo que esto puede pasar en películas corales, porque, hey, sí, no les vas a dar tanto valor entonces a todos, porque se alargaría y se perdería mucho tiempo presentando a cada uno de ellos. Pero entonces no pierdas tan poco tiempo introduciéndolos y diciendo lo súper importante que son si luego no me lo vas a justificar. También pareciera que olvidan por completo personajes que en entregas anteriores casi que se nos prometía que tendrían un valor y peso importante en la historia futuro
Y no solo hablo de Tina. Ella al menos tiene sus menciones y apariciones. No aporta mucho si lo vemos ya a largo, pero tampoco era necesario por cómo estaba desarrollada la historia. Sí es bueno que aparezca para saber que está y tener sus momentos, pero pues bueno, esta al menos se le menciona. Y en general no afecta mucho por cómo se desarrolló todo aquí. Igual que McGonagall, ella aporta a su modo, pero se limitó a sus momentos específicos y eso está bien. Así que creo que ya por dónde saben de lo que estoy hablando. Podrán imaginarse que en este punto me refiero específicamente, sí, a Nagini. O sea, es que literalmente ni la mencionan, no se preguntan por ella. Me estás diciendo que de la última escena de la peli anterior en la que sale claramente diciéndonos, oigan, va a ser importante a futuro, a esta simplemente desapareció ella. Literal, creo que el arco de la Maledictus era interesante, no solo por ser parte del arco de Credence, sino porque creo que a más de uno no esperábamos saber un poco más de cómo ella estuvo inmersa en todo esto y cómo luego simplemente terminó siendo la mascota del mago tenebroso, uno de los más poderosos causantes de la Segunda Guerra Mágica y que no tiene nariz. Ok, lo del chiste hacia Voldemort, perdón, tenía que hacerlo. Pero ya en serio, esto no solo lo considero en cierta medida un fallo, sino que también lo creo una salida medio rápida de, no funciona, entonces simplemente fijamos que no pasó y que no está y ya. Sino que en lo personal me dolió un poquito también, o sea, yo siento que Nagini pudo haber aportado más si se le hubiera permitido otra oportunidad para seguir desarrollando su personaje en esta película, por ejemplo. Ahora, sé que en lo malo he hablado principalmente y tendidamente de personajes, pero como verán, esto engloba y saca a relucir más de los problemas que tiene la película, en contraposición a los buenos puntos que ya he mencionado. Pero sí mencionaré algo en específico, y es que si bien en aspectos técnicos, arte, diseño y producción, entre otros en ese sentido, lo hacen súper bien, en efectos creo que es algo extraño lo que ocurre. O sea, no es como que sea del todo malo, pero usan cosas que yo diría, esto no es algo de lo que estemos acostumbrados a ver, o sea, que de cierta forma yo dije, esto no me encaja con lo que conocemos de este universo, del universo mágico. Más en las peleas, es que por momentos parecía más como si fuera una escena de Doctor Strange cuando pelean en Dimensión Espejo. Porque digo, eso no está mal, digo, no está mal, pero visualmente se ve increíble, de verdad, se ve súper bien, visualmente se ve maravilloso, pero me falta la justificación de cómo es que esto sea posible en el Wizarding World. O sea, por ejemplo, hablando de este aspecto específico, si estás jugando en una dimensión espejo, en Doctor Strange nos explicaron que era la dimensión espejo. Aquí me dices que están peleando por momentos, en este extraño momento que no están dentro de su mundo, sino como en un plano diferente. Se ve genial, pero ¿y la justificación de por qué puede ser posible esto en el mundo mágico? Decir como, oiga, porque antes no lo habíamos visto nunca. Entonces no tendría sentido como, si esto ocurre antes, ¿cómo es que ellos podían hacer esto, pero después nunca lo volvieron a usar? Al menos debió haber existido una pequeña justificación de cómo es que esto existe en el Wizarding World. Quizás así tal vez no me hubiera generado tanta duda y no me hubiera distraído tanto viendo los efectos diciendo, oiga, pero esto cómo así, no entiendo. Y distraerme en la escena como las peleas de la película, que son buenísimas, pero que sí, o sea, te queda un tanto la duda. Por último, ya mencionando, creo, a gran extenso lo que me pareció bueno y lo que me pareció malo de la película, vamos con lo feo. En esta sección solo mencionaré mi temor sobre los rumores de que esta podría ser, debido a todo lo que ha pasado, la entrega final de Animales Fantásticos, de Fantastic Beasts. Y lo pongo en lo feo porque esta no puede ser la última entrega. O sea, si bien sí tiene cierre con algunos detalles que vimos desde la 1, siento que aún nos falta peso para que llegue a ser un cierre completo. Digo, tiene cierre de ciertos personajes y de esta gran historia, pero le falta. Si es que este fuera en serio el final, quedaría con un mal sabor de boca, siempre pensando, faltó ese algo para que llegara a ser un clímax y cierre completo, faltó ver qué pasará a futuro, algo que si leímos los libros y conocemos la historia del mundo mágico sabemos, pero que queremos ver cómo fue que pasó, para que en serio se sienta por completo cerrado.
toda esta historia. Tengo fe en que eso no pase, porque en la taquilla le ha ido bien desde el momento que se estrenó hasta ahorita. Y bueno, eso siempre es favorecedor para las continuaciones de franquicias cinematográficas. Pero igual tendré este temor hasta que este rumor se disuelva por completo. En serio, este no puede ser el final de las entregas de Fantastic Beasts. No me prometieron 5 películas, yo quiero ver 5. Vamos 3. Y además tiene justificación con lo que ya dije. Pero bueno, ya he comentado todo esto y sé que me extendí bastante en cada uno de estos puntos, pero créanme, era necesario. Diré que mi conclusión final, ya analizando lo bueno, lo malo y lo feo, y luego de haberme extendido bastante, lo sé, mi conclusión final para esta película es 3,5 cámaras de 5. Es una película buena, que disfrutas mucho como fan del Wizarding World y valoras, y que incluso como no fan también puedes disfrutar mucho, con actuaciones increíbles, fascinantes, memorables, personajes muy bien desarrollados, algunos mucho en su mayoría, y una estética maravillosa que recuerda a la magia que ya hemos conocido de este increíble mundo. Pero que sí, quizás aún carece un poco para ser perfecta, y que claramente no es el final ni cierre completo de esta historia. Aún así es muy buena, la calificación la pongo poniendo en la balanza ambos puntos, pero sí es una película que de verdad recomiendo y que vayan a ver si todavía no la han visto a cine. En serio, está buenísima. Y si son fans de todo este universo que llevamos conociendo desde los libros y desde hace muchos años, la van a disfrutar cada segundo. Pero bueno, esa ya fue mi opinión completa acerca de Fantastic Beasts o Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore. Así que ya sin nada más que decir, como siempre solo me queda recordarles que no olviden suscribirse al canal si todavía no lo hacen, activar las campanitas de notificación, seguirme ya que están en eso, también me pueden seguir en mis redes sociales, recuerden tengo Instagram, TikTok y Twitter, ahí me encontrarán con estos nombres, y no olviden que también tengo Twitch, en el que no he estado muy conectada, pero pronto ya estoy por volver, ya verán. Y ya sin nada más que decir, pues yo soy Mariana Cruz y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!